Doctor José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ciudadanas y ciudadanos, presidentes estatales de las comisiones de derechos humanos del país. Señoras y señores, visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Señora diputada Omejeira López Reina, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados. Señoras y señores legisladores, apreciables miembros del Presidium, señoras y señores. A nombre de la República, recibo en este acto solemne el informe que rinde el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y fiel al compromiso asumido ante el pueblo de México de cumplir y hacer cumplir las leyes, daremos, como hemos dado a sus señalamientos y recomendaciones, el curso considerado como debido. Estoy convencido, señor presidente, señoras y señores, que si queremos transformar a México en un país donde impere la ley, donde se respeten los derechos humanos, es claro que la sociedad y las autoridades del Estado mexicano debemos unir esfuerzos. Yo reconozco la importante labor que ha desempeñado la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de manera destacada su presidente, el doctor José Luis Soberanes, porque se ha desempeñado en orden de consolidar los derechos fundamentales como cimiento y pilar de nuestra democracia. Es con ese ánimo que hoy recibimos aquí en la Casa de Todos los Mexicanos el informe de labores que presenta el Ombudsman al Poder Ejecutivo y por su conducto, desde luego, ante la nación. Desde el inicio de esta administración, nos propusimos transformar a México en un país de leyes, donde los derechos humanos fuesen plenamente respetados. Y el primer paso para lograr esa transformación ha sido el reconocer nuestros problemas para, a partir de una evaluación realista y objetiva de la situación, trazar alternativas de solución. Coincido con el doctor Soberanes en que el principal reto que enfrenta a México en materia de derechos humanos es la construcción de un Estado de Derecho eficaz. La corrupción, la impunidad, la inseguridad pública representan en sí mismas la principal amenaza a los derechos humanos de todos los mexicanos. Por décadas, estos problemas crecieron hasta convertirse en una amenaza para la sociedad y un desafío para el Estado y sus instituciones. En particular, la delincuencia escaló sus capacidades financieras, operativas y de armamento y debilitó a las autoridades locales en algunos puntos del país. Esta vulnerabilidad de la fuerza de la autoridad local dejaba a los ciudadanos en estado de indefensión, por lo que la seguridad pública y la vulnerabilidad, insisto, de quien está obligado a hacerla velar, son un tema que rebasa la mera seguridad pública local y se transforman en un tema de seguridad interior del país, que, de acuerdo con la Constitución, el velar por ella está dentro de las facultades y las atribuciones, las obligaciones incluso, que la propia Carta Magna atribuye a nuestras Fuerzas Armadas. Y por eso, con el fin de apoyar de manera subsidiaria a las autoridades locales, la presencia de las fuerzas federales, y en particular del Ejército y la Marina Armada de México, se volvió no solo posible, justa, legítima, sino indispensable. Como usted bien lo señalara en algunas otras ocasiones, señor presidente, el retiro de los militares de las calles no es posible en estos momentos al no existir una policía capacitada para combatir al crimen organizado en tales lugares. Y coincido plenamente con el Ombudsman en que la tarea de las Fuerzas Armadas es y debe ser temporal
y el señalamiento, a mi juicio, debe hacerse, en todo caso y fundamentalmente, a las autoridades que son las responsables de, a su vez, escalar las capacidades técnicas, operativas y de recursos humanos, a fin de dotar precisamente a las policías locales encargadas de velar en primerísima instancia por la seguridad de los ciudadanos, a quienes gobiernan y representan, de las herramientas y los instrumentos acordes a las circunstancias de inseguridad y de criminalidad que sufre la ciudadanía. He tenido como presidente siempre presente la disyuntiva: o dejar a los mexicanos a su suerte y en estado de indefensión frente a la acción violenta del crimen, ignorar, como se hizo durante mucho tiempo y se hace en muchos lugares, lo que ahí ocurre, como asumiendo que de esa tolerancia vendrá mecánicamente la paz, o bien asumir con la fuerza del Estado y con los riesgos que implica esta alternativa, asumir la autoridad y la fuerza federal a su plena capacidad, para precisamente ponerse del lado de los ciudadanos, protegerles de cualquier amenaza y fortalecer la vida institucional del país, que pone en peligro precisamente la impunidad en la actuación del crimen organizado. Lo hemos hecho así, y lo hemos hecho así como la Comisión de Derechos Humanos ha actuado, incluso a costa y al riesgo de sus críticos. Nosotros también hemos actuado a una costa de los riesgos, críticas e incomprensión que esto conlleva. La presencia de las fuerzas federales, en cumplimiento de su misión constitucional de salvaguardar la seguridad interior del país y en auxilio de las autoridades civiles responsables de las tareas inmediatas de seguridad pública y procuración y administración de justicia, han precisamente permitido poner a México en la ruta de un camino largo, difícil, costoso sí, pero absolutamente necesario de recorrer, de fortalecer su vida institucional y andarlo sin descanso hasta ver plenamente restablecida, restaurada la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. Este dilema, precisamente, de dejar simplemente a la posibilidad y competencia local o de las propias autoridades civiles, con las limitaciones que son evidentes para todos, utilizar la fuerza del Estado para hacerle frente a la criminalidad y proteger a los ciudadanos, ha sido fundamentalmente el dilema de la política pública en materia de seguridad. Claramente, de manera determinada, este gobierno ha optado por lo segundo. Ha optado por utilizar la fuerza del Estado para proteger a los ciudadanos y fortalecer la vida institucional del país y las autoridades encargadas primariamente de la seguridad pública. Desde el primer momento de este gobierno, en que vimos precisamente en su justa dimensión el problema que acuciosamente ha señalado el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como el más grave de la sociedad mexicana, el problema de seguridad pública. Y hasta el último momento, y déjenme poner a ustedes, amigas y amigos, un ejemplo que espero sea descriptivo de las razones que han motivado al Estado mexicano a esta decisión. Una de las muchas ciudades que ciertamente han estado amagadas, asoladas, amenazadas por la ciudadanía, ha sido la ciudad de Monterrey, una de las más importantes del país. Y ahí, peligrosas bandas de delincuentes y de criminales han amagado a la población e incluso tomaron represalias en contra del propio ejército mexicano. Y en un acto de barbarie indescriptible, atentaron contra la vida, torturaron y asesinaron a 9 militares pertenecientes a esa séptima zona militar en la ciudad metropolitana de Monterrey. No solo ellos, el mismo líder y criminal de esa banda
atentó en actos terroristas contra la sociedad, contra instituciones civiles, contra el consulado de los Estados Unidos, por ejemplo, o contra medios de comunicación, como fue el lanzamiento de granadas a las instalaciones de la empresa Televisa Monterrey. Y quiero comentar esto porque precisamente la labor del Estado es precisamente poner todos los medios a su alcance para proteger a los ciudadanos y salvaguardar la seguridad de los mismos. Lo comento porque precisamente hace unos minutos, hace unas horas ya, ha sido el Ejército Mexicano el que en un operativo realizado en la ciudad de Saltillo, Coahuila, ha logrado la captura del narcotraficante Sigifredo Nájera Talamantes, alias El Canicón, que es precisamente el responsable directo de la tortura y ejecución de estos militares, el responsable de los atentados al consulado de los Estados Unidos y a las instalaciones de Televisa Monterrey, según las propias pesquisas e investigaciones de inteligencia seguidas por la Procuraduría General de la República y por el Ejército Mexicano. La captura de este peligroso delincuente, que tiene que pagar precisamente por lo que ha hecho a la sociedad mexicana y de varios de sus secuaces, no hubiese sido posible en las circunstancias actuales sin la valiosa ayuda del Ejército Mexicano. No niego, amigas y amigos, que tenemos un problema grave y por eso, desde el primer día de este gobierno, lo hemos enfrentado con determinación. Pero también me parece fundamental, por el bien de México, poner este problema en su justa dimensión. Por ejemplo, a partir de la implementación de operativos conjuntos, precisamente en ciudades y lugares atinadamente referidos por el Ombudsman, como lugares donde la ciudadanía siente el mayor riesgo y peligro, a partir de operativos conjuntos, la violencia en lugares como Tijuana, como Culiacán y Ciudad Juárez se ha reducido en forma considerable. Simplemente, para mencionar esta última, la Ciudad Juárez, donde los hechos ocurridos han dañado severamente no solo la tranquilidad de sus habitantes, sino la imagen de México, a partir, nuevamente, de la intervención de las fuerzas federales en el mes de marzo, los crímenes, la criminalidad en general y en particular los homicidios en esa ciudad se han reducido en un 73%. De manera tal que yo reconozco la seriedad y la valentía con la que se señalan las insuficiencias, pero también estimo pertinente, en bien de la objetividad y la verdad que merecen conocer los ciudadanos, reconocer los avances de manera ponderada en la lucha contra la inseguridad. La lucha que libramos los mexicanos por la seguridad de todos ha tenido precisamente como principio básico el pleno respeto a los derechos humanos. La batalla que hoy encabeza el gobierno federal contra el crimen tiene precisamente el objetivo de recuperar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos para que puedan estos gozar y a plenitud de sus derechos fundamentales. Hemos asumido el firme compromiso de velar porque cada política pública y cada acto del gobierno federal se dé en el marco de los derechos fundamentales. Quiero referirme a algunos ejemplos. En primer lugar, hemos emprendido una reforma que será fundamental en su implementación al sistema de seguridad y de justicia del país. Y lo hacemos, además, acompañado de una estrategia en materia de seguridad que contempla acciones y metas de corto, de mediano y de largo plazo. En el corto plazo, hemos apoyado, como he dicho, a las autoridades locales a recuperar su fortaleza para poder enfrentar a la criminalidad, como ya lo he mencionado. Pero esto es, insisto, en el corto plazo y subrayo además el compromiso de temporalidad en las acciones de las Fuerzas Armadas del país, en tanto precisamente las instituciones civiles, las policías, los ministerios públicos, estén en la capacidad logística, de confiabilidad y de operación suficientes para enfrentar por sí solas a la criminalidad. La acción precisamente de la Fuerza Federal, integrante
de la fuerza pública que acompaña intrínsecamente a la naturaleza del Estado tiene precisamente esa perspectiva de temporalidad. En el mediano plazo estamos emprendiendo acciones como la depuración y el fortalecimiento de instituciones ministeriales y policiales, así como el escalamiento de su capacidad tecnológica y presupuestal para hacer frente a la criminalidad. Hoy, tanto en la Policía Federal, en el Ministerio Público Federal y en las Fuerzas Armadas, se está haciendo una labor de control de confianza al personal que ocupa los cargos más sensibles, y en esto llevamos un avance de más del 45%. Y como objetivo de largo plazo, estamos trabajando en el rediseño institucional de nuestro sistema de seguridad, capacitando a policías, a militares, a ministerios públicos en precisamente el conocimiento no solo de la destreza en el manejo de los instrumentos a su cargo, sino y sobre todo en el conocimiento y una cultura de respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. Estamos a la vez formando a nuevas generaciones de policías y ministerios públicos profesionales y confiables. Lo hacemos porque sabemos que si una tarea cumplida debe dejar este gobierno es precisamente el poner en manos de los ciudadanos policías y ministerios públicos confiables, capaces, eficaces. Asimismo, también hemos dado un seguimiento cercano a la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y celebramos que en cada una de sus acciones refrenda su compromiso precisamente con la legalidad y la protección de los más indefensos. Y a la vez buscamos que a través de reformas legales más ambiciosas podamos dar a los mexicanos instituciones de justicia renovadas para poner punto final a la impunidad y precisamente proteger los derechos humanos. Como presidente de la República, habré de revisar puntualmente lo que aquí ha comentado el presidente de la comisión y analizaré con detenimiento el contenido del informe para poder dar seguimiento en el ámbito de la responsabilidad del gobierno federal a sus observaciones y recomendaciones. Coincido, a mi manera de ver, con muchos y en sustancia, en una parte, sé que no en todo, con la propia comisión, en el sentido de que la reforma constitucional al sistema de justicia penal nos permitirá transitar de un sistema inquisitorio a uno acusatorio mucho más transparente, que restablezca el equilibrio entre las partes en el proceso penal, haga válido el principio de presunción de inocencia y brinde plenas garantías a los derechos de las víctimas que hasta ahora han sido en una buena parte olvidadas en los procesos. En segundo lugar, las instituciones de seguridad y justicia del gobierno federal refuerzan sus medidas de protección de los derechos fundamentales en el marco del Programa de Derechos Humanos 2008-2012. Como ya lo ha señalado el comisionado, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina han puesto en marcha acciones sin precedentes para fortalecer la cultura de respeto a los derechos fundamentales entre todos sus elementos. Y como lo mencionó el doctor Soberanes, en esta administración existe una renovada disposición de nuestras Fuerzas Armadas para colaborar en la solución de las denuncias y el seguimiento de las observaciones que presentan por una parte los ciudadanos y por otra que formula la autoridad en la materia. Prueba de ello es que tanto Defensa como la Armada han creado instancias internas encargadas de velar por el respeto a los derechos humanos dentro y fuera de sus filas. Y aún a pesar de la gravedad y de los agravios y agresiones que las Fuerzas Armadas han sufrido, como las que he descrito, se han comportado no solo con apego a la legalidad, sino con una enorme fortaleza para proteger los derechos humanos, incluso de las personas que son capturadas por su conducta. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública ha brindado protección especial a defensores de derechos humanos, a periodistas y medios de comunicación, a líderes sociales e indígenas, de acuerdo con solicitudes de la Comisión Nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, se firmó un convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja con el fin de formar y certificar a instructores de derechos humanos y elaborar protocolos que capaciten a los policías federales
en los estándares internacionales del uso legítimo y proporcional de la fuerza en el combate a la delincuencia. En tercer lugar, estamos trabajando y tendremos que reforzar este esfuerzo para defender de manera más efectiva el derecho a la libertad de expresión, especialmente de los periodistas, que es un derecho que también ha sido gravemente amenazado por el crimen organizado. Claramente la principal amenaza a esta libertad, a la labor del periodismo y de los comunicadores, proviene más que del Estado y de sus instituciones, de las organizaciones criminales. Por eso, y para proteger la voz de nuestros informadores, presentamos desde octubre pasado al Poder Legislativo una iniciativa de reforma al artículo 73 constitucional para establecer la competencia de la Federación en el caso de delitos cometidos contra la libertad de expresión. En cuarto, tenemos un firme compromiso en favor de los derechos de las mujeres y la equidad de género. En 2008 ejercimos un presupuesto de más de 2,000 millones para asegurar la correcta implementación de la nueva Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, y hemos puesto en marcha programas que permiten la incorporación de cientos de miles de mujeres trabajadoras al mercado de trabajo, con programas como el de estancias infantiles, que atiende a más de 225,000 niños de un número semejante de madres trabajadoras. En suma, el Gobierno federal recibe con respeto y con atención el informe que rinde el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se compromete a seguir trabajando y a demostrar con hechos este compromiso inquebrantable en la lucha por garantizar los derechos básicos de cada mexicano. La defensa de los derechos humanos es una tarea colectiva que debe comprometer y convocar a todos, y solo generando una nueva cultura de legalidad y de respeto a los demás podremos construir un México donde los derechos fundamentales valgan y se hagan valer. Señor presidente, amigas y amigos, las acciones y reformas que se están impulsando tienen un propósito fundamental, una visión de largo plazo que va más allá de cualquier coyuntura y que es transformar a México en un país de leyes. En esta tarea ha sido y seguirá siendo fundamental la labor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo quiero reconocer en el doctor José Luis Soberanes a una persona comprometida con el país, fiel a sus propias convicciones, entre las que destaca, sin lugar a dudas, los derechos humanos. Un hombre que ha sido capaz, en el cumplimiento de su deber, de afrontar críticas e incomprensión por la defensa precisamente de los principios y de las ideas que han motivado su compromiso al frente de la Comisión. Un hombre que ha defendido frente al poder y ante la sociedad y en nombre de ella los derechos humanos de los mexicanos y de cualquier persona que esté en nuestro territorio. Estoy convencido de que si sabemos encontrar el punto de colaboración entre todos los que estamos obligados a desempeñar una responsabilidad pública, donde vaya implícita y explícitamente la tarea, el deber de velar y respetar por los derechos humanos, sé que sabremos avanzar en esta causa. Y no solo ello, sé que podremos alcanzar otros objetivos también anhelados por los mexicanos, como son el de contar con un México seguro, libre, que sea verdadera expresión de la legalidad y del derecho. Lo podremos hacer sin violentar, sino antes bien fortaleciendo el respeto a los derechos humanos de los mexicanos. Estoy convencido que es hora de redoblar esfuerzos, de sumar voluntades para poder construir ese México respetuoso de los derechos fundamentales y que a la vez será, como estoy seguro que será, un México seguro, un México libre, un México mucho más justo y mucho más democrático. Y en su construcción, no solo la convicción, la exigencia y el compromiso de los mexicanos, sino el cumplimiento del deber
que el gobierno tiene con esa tarea y, por supuesto, la labor infatigable, responsable, decidida de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tal y como la ha desempeñado su presidente, son elementos fundamentales del futuro. Felicito al señor presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al licenciado, al doctor José Luis Soberanes. Recibo y tomo puntual nota del informe de la comisión y auguro el mejor de los éxitos, no solo a esta fortalecida y noble institución del derecho y de la sociedad mexicana, sino también a las comisiones estatales de derechos humanos, que cada una en el ámbito de su competencia está haciendo precisamente su tarea, está cumpliendo con su deber de velar por las garantías de todos los mexicanos. Enhorabuena, muchísimas gracias.